las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura, siempre agradeciendo al Señor poder compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 ya Jesús nos ha dicho: donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros nos congregamos fraternalmente en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor nuestro, tú eres digno de suprema alabanza. Muchas gracias, Señor, por todo el amor con que nos ha tratado. Señor, muchas gracias por las personas que usaste para que nos hablaran de tu buena nueva de salvación. Gracias porque pudimos aceptar el bien tuyo a través de tu santo evangelio. Señor, gracias por el perdón. Gracias, Señor, por el pan, la familia, el vestido, todo el bien que nos ha dispensado. Y muchas gracias por esta oportunidad. Concédenos poder hablar tus palabras para gloria de tu nombre, para nuestra edificación. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia del Señor, ayer hablábamos, ya al final de nuestra presentación, hablábamos de una maravillosa porción bíblica donde mi hermano apóstol Pablo, como es muy característico de su parte, nos llama la atención, o más bien digamos, el mismo Señor nos llama la atención a través de su vaso escogido, en ese caso mi hermano apóstol Pablo, y nos hace una sugerencia sencilla y práctica, pero de mucho peso. Él dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Hermano amado, independientemente de que nuestra comunión es algo que debe ser notable, que debe ser de dominio público, que debe ser el fruto de la justicia de Dios,
cuando llega a nosotros y nosotros recibimos lavamiento por la palabra y regeneración en el Espíritu Santo, que debe ser el fruto de nuestra más íntima relación con Dios. Porque aquel que llega al Señor recibe la transformación del Señor a través de su Santo Espíritu y de las manifestaciones diversas de todos sus dones, y naturalmente la persona cambia. Probablemente ni nosotros mismos entendamos algunas veces ese cambio positivo que se ha originado en nosotros cuando llegamos al Señor, sobre todo aquellos que han vivido en las profundidades de los albañales de la vida y que han tenido una vida muy tortuosa, muy difícil, pero cuando llegan a la realidad de que el toque de la gracia de Dios se ha efectuado en su vida, ahora todo es diferente. Pablo dice con mucha sabiduría que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Lo más glorioso de todo es que esa realidad se hace transmisible a los demás. En primer lugar, el que tiene el gozo del Señor, no hay que hacerle ninguna exigencia para que quiera compartir ese gozo con los demás, para que quiera que los demás sientan ese mismo gozo, tengan esa misma libertad, tengan esa misma esperanza. Hay una bienaventuranza que a veces por nuestro descuido perdemos, y es que cuando la gente llega al Señor, el nuevo creyente, el nuevo convertido, pone a cualquiera en aprieto, porque no es calculador, no es mezquino, y sobre todo está lleno del amor de Dios. Y Pablo nos ha dicho con mucha sabiduría que el amor, 1 Corintios 13, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre y todo lo soporta. Y exactamente así somos cuando todavía somos niños en la fe. Acabamos de llegar y actuamos de una manera que comprometemos a cualquiera, porque usted y yo, que hemos visto engaños, falsedades, que se nos han dicho muchísimas mentiras y que se nos han dado motivos para ser desconfiados, entonces no podemos aceptar así con facilidad lo que acepta cualquiera que acabe de llegar al Señor. Y de verdad que eso es glorioso y Dios se manifiesta mucho en eso. De verdad que no hay oración más poderosa que la de un nuevo creyente.
No hay fe más abundante que la de un nuevo creyente. Y Dios se glorifica en eso. Y muchas veces nos quedamos sorprendidos de esa realidad. Es penoso que el sistema humano, la malicia en que nos hemos desenvuelto muchas veces, haga que le demos un mal ejemplo a ese hombre o a esa mujer. Y que con el tiempo entienda que lo engañaron. No lo engañó el Señor, naturalmente. Lo engañaron la gente que dicen que aman al Señor. Y no se puede dudar que lo amen, pero tenemos nuestras debilidades. Y eso será Dios el que se encargue de resolverlo. Por eso, nosotros insistiremos en decir que nunca se le hará más daño a la iglesia que cuando se le enseñe en nombre de Dios o en nombre de la Biblia lo que la Biblia nos dice para condicionar eso, para hacerlo convencional a las ideas de una persona o de un grupo. ¿Cómo podremos aceptar aproximadamente 10.000 doctrinas diferentes, sabiendo que sencillamente es la forma maliciosa de el desenvolvimiento humano? Puede que tenga cierto vestigio de buena intención, pero en la mayoría de los casos no. Y por eso, no lo diga usted, pero nosotros nos atrevemos a decir que el sistema administrativo del mundo religioso es más injusto que el de los partidos políticos, es más injusto que el de los sindicatos, es más injusto que el de los cuerpos armados, es más injusto que el de las diplomacias. Y usted dirá, pero usted está exagerando. No, claro que es peor, porque lo manejan gente que dicen que tienen a Dios y gente que dicen que conocen el Evangelio y gente que le leen a usted la Biblia antes de explicarle la cosa como ellos quieran. O sea, que tienen elementos de juicio y de causa para hacer la cosa bien hecha, pero no la hacen. Eso es una cosa grave. El hermano Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En la Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, ahora Dios propone a los hombres que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Eso está en el libro de los Hechos, en las predicaciones de la nucleación de la primera iglesia que hubo en el mundo, la iglesia primitiva. El modelo insustituible de la Iglesia Universal del Señor, que por cierto, algunos que nos oyen hablar de esta manera entenderán que estamos desubicados de la realidad o que estamos caminando dentro de un programa de desfasados, pero no es así. La verdad es que ahí está el ejemplo. Y viendo estas palabras del hermano apóstol Pablo, nos estimulamos, por así decirlo, nos sentimos inducidos amorosamente a hacer una justa evaluación de nuestra verdadera situación en la presencia de Dios.
que por cierto podemos comprobarla en el análisis sencillo de la palabra de Dios. Claro, con el amor y la prudencia de no interpretar, de no quitar, de no añadir, de no especular y de no suponer, sino sencillamente aceptarlo como dice literalmente, porque en la Biblia sí es sí y no es no. Porque en la Biblia las cosas o son buenas o son malas, o son verdad o son mentira, o son de Dios o son del diablo. Se oye como muy radical, pero esa es la verdad. Y la única manera de que nosotros recibamos la libertad del Señor, la dijo Jesucristo claramente a sus seguidores, a la gente que habían creído en Él. Les dijo en San Juan 8:31, si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos. Van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libres. No se puede permanecer en el centro de la voluntad de Dios si no se está en el centro de la palabra de Dios. Y no se puede ser libre sin conocer y practicar, desenvolverse en las libertades de Dios. Y eso no es un asunto de teorías, eso no es un asunto de ensimismarse con una filosofía religiosa, no. Eso es cuestión de vida-muerte, sí o no. Mire qué sencilla la palabra del hermano apóstol Pablo. Examínense a ustedes mismos si estáis en la fe. Y luego dice, y pruébense a ustedes mismos. O sea, hermano, usted puede tener la mejor intención de inducirme por el mejor camino en lo que respecta a mi comunión con el Señor. Y eso es bueno. Y yo debo apreciar eso al máximo, pero yo tengo que tener mi propia decisión, digámoslo de otra manera, mis propias experiencias con Dios. Porque yo no puedo depender de lo que usted quiere, que a lo mejor es muy positivo para mí, pero yo no puedo depender de eso. Yo no puedo depender de lo que usted aprueba o rechaza. Yo necesito tener mi propia convicción y sentirme con el agradecimiento de fortalecer el vínculo de amor que me une con el Señor y con su pueblo. Eso es personal. Y eso no se resuelve con que me convierta en un número y que me convierta en el eco de los otros. No. Es un asunto de tener una verdadera comunión con el Señor. Digamos que la palabra de Dios es para nosotros vinculantes con Dios en todos los sentidos. En lo que aprobamos y desaprobamos, en lo que queremos y rechazamos, en lo que aceptamos con facilidad y en lo que aceptamos por obediencia, pero que no quisiéramos que fuera así. Y es mejor poderse sincerar en la presencia de Dios, rendirse a la voluntad de Dios y actuar de una manera honesta,
Porque la Biblia dice que antes que yo abra mi boca para hablar, ya Dios sabe lo que yo estoy pensando. O sea, yo no lo voy a engañar. Yo puedo engañarlo a usted, o usted puede engañarme a mí, pero a Dios ni usted ni yo lo vamos a engañar. Por eso Pablo muy sabiamente dice, probaos a vosotros mismos. Creo que todos los creyentes del mundo alguna vez hemos actuado de forma que nos sorprende un poco. No cuando actuamos positivamente y, como se dice ahora, bendecimos a los otros de alguna manera. No. Nos damos más bien cuenta cuando nos pasa, como se dice en el argot popular, que al cantante se le sale una nota, dicen que se le fue un gallo. Y a veces nosotros se nos salen muchísimos gallos. Y uno hasta se sorprende de cómo actuó, o por lo menos de cómo pensó, que los demás ni cuenta se dieron. El concepto que uno tuvo en su interior, a veces muy negativo, muy malicioso, y no de muy buena intención, pero eso no se nota en el rostro, porque se puede disimular con una sonrisa, pero Dios lo está mirando. Entonces, cuando se hace esa autoevaluación personal, uno tiene que decirse, pero yo creía que había superado eso. En la Biblia hay una serie de cosas que Jesucristo dijo que nosotros las repetimos y se oyen muy bien y le agrada a la gente y provocan una sonrisa. Sí, pero hay que ver cómo vamos a resolver eso en el momento de la realidad. Cuando venga esto que dice Pablo, que uno tenga que probarse a sí mismo, porque no es convencer a los otros, es convencernos a nosotros mismos. No es demostrárselo a la gente, no, es demostrárselo al Señor. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia que se dicen porque se dice, porque el Señor lo dijo, y los predicadores sobre todo lo repetimos? Jesús dijo, por ejemplo, que si alguien nos hiere una mejilla, le pongamos la otra. Eso se oye suave, pero es difícil de realizar. Jesús dijo, por ejemplo, al que te pide, dale. Y al que te pida prestado, no se lo rehúse. Imagínese usted, hermano, cuánta gente conocemos que tienen el mal hábito de nunca pagar lo que toman prestado. Y el Señor dice que si le pide prestado no se lo rehúse. Yo podría decirle al Señor inmediatamente, sí, pero Señor, tú sabes que esa persona no es pagador, que es tramposo, que es lioso, que me va a ocasionar un problema. Bueno, yo lo puedo arreglar como yo quiera y usted también. Pero lo cierto es que el Señor dijo, si te pide, dale. Y si te pide prestado, no se lo rehuses. Y hay muchas cosas en la Biblia que son tan comprometedoras como esa. Y que aunque no nos atrevamos a decirnos, son cosas que no nos gustan. Pero Pablo está diciendo, examínense a ustedes mismos y pruébense ustedes mismos. No es necesario que usted me ponga un santómetro para ver qué tanta santidad tengo yo, o qué hombre de Dios soy, o de qué soy capaz. Porque con la habilidad humana, si es que hubiera ese instrumento llamado santómetro, la habilidad humana da para violar
cualquier tipo de poder que pueda tener el santómetro humano, sí, pero esa prueba de veracidad que tiene Dios, en Dios las cosas son como son, a Dios no hay quien lo engañe. Entonces, pruébense a ustedes mismos. Y luego surge una pregunta que vale 1.000.000. Oiga lo que dice Pablo. Estamos hablando de 2 de Corintios 13:5. Y estamos repitiendo esta porción bíblica porque unos cuantos hermanos nos llamaron para que explicáramos un poquito sobre eso, compartiéramos algunas palabras. Pablo continúa diciendo, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no estéis reprobados? Sí, hermano. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y sabemos que si Jesucristo está en nosotros, vamos a actuar diferente. Vamos a llevar el improperio, vamos a tener muchos disgustos, vamos a perder muchas cosas que nos interesan. Alguien escribió un himno que dice, cosas amadas por el Señor he dejado, cosas amadas por Él he dejado. Sí, vamos a tener que dejar cosas amadas, porque esa realidad de que Jesucristo está en nosotros es para que se cumpla lo que dice la Biblia, la nueva creación en Cristo. Pero si yo solamente tengo en Cristo el conocimiento, una nueva norma de vida, una metodología humana, pues el Señor no se va a manifestar en mí de la manera que ha prometido hacerlo. Y entonces, cuando llegue el momento de la prueba, hay gente que hablan de que se le debe pasar a Dios con 100. Ojalá Dios me ayude a pasarla aunque sea con 30. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque la Biblia hace esa comparación y alegóricamente dice que hay quienes producen al 30, al 60 y al 100 por uno. Y muchas veces nosotros somos extremadamente exigentes con los otros. Y a alguien que con el corazón en las manos, y no se alarme por la expresión, pero digámoslo al estilo pueblerino, muchas veces la gente con las tripas en las manos logramos llegar al 30%, y el que ha llegado al 60 o al 100 nos ve como un pájaro raro, como inútiles, como incapaces. Sí, pero a lo mejor yo di lo mejor de mí y hice el esfuerzo más grande y solamente llegué a 30. Y qué bueno, porque no es justificando mi debilidad, pero si el dueño del Evangelio dijo que con 30 yo pasaba, no me ponga 60 ni 100. Ojalá llegue a 100 o a 150 y más de ahí. Pero yo debo tratar de ser tolerante con usted si solamente llega al 30. De todas maneras, hermanos amados, si el Señor está, las cosas van a ser diferentes. Seamos humildes, que Dios nos ayude a ser amorosos, comprensivos, porque es muy triste que alguien haya llegado a cierta posición con mucho esfuerzo
y que yo lo vea como que no tiene ninguna importancia. Sobre todo, nosotros sabemos que los niños pueden percibir el grado de aceptación que le damos los mayores por cualquier cosa que ellos hagan. Por favor, hermano, una sonrisa, un tomarle, ponerle la mano en la cabeza a un niño, darle una palmadita, darle una sonrisita, eso vale más que muchísimos regalos. Y sin menospreciar la autoridad de aquellos que luchan con la conducta humana, que asesoran, que ayudan, que aconsejan, usted puede estar seguro que una demostración de afecto, de cariño, un abrazo franco a cualquier persona, sobre todo a un niño, eso es mucho más que cualquier tipo de teoría. Pero eso solamente lo logramos cuando la gracia del Señor, comparémoslo con la unción del Señor, esa química, ese aceite, por así decirlo, hace que nos flexibilicemos y que perfumemos el ambiente y que hagamos las cosas más potables. No sabemos quién inventó una frase maravillosa que dice que una gota de miel atrae más moscas que un tanque de hiel. Y hay de aquel que se especializa en dar los golpes más fuertes. Hay de aquel que se especializa en condenar a los otros, en desautorizar a los otros. Hemos dicho nuestra forma sencilla y práctica, porque no conocemos de leyes ni nada de eso, ni lo pretendemos. Pero hemos dicho que es una bienaventuranza que mi voto no sea el que complete todo el quórum para condenar a alguien. Ojalá que aunque haya hecho lo peor del mundo, mi voto sirviera para suavizar la cosa, no para echarle la última gotita de amargura o de veneno para matar a tal persona, aunque haya hecho lo que haya hecho. No tengo ninguna razón para gloriarme, porque por el voto mío no se le concedió ningún tipo de tolerancia o de perdón a X persona. No recibo bendición con eso. Dios no se agrada de eso, porque si hubiera sido así, la mayoría de nosotros no hubiéramos alcanzado el perdón de Dios, no hubiéramos sido sellados con el Espíritu Santo, no hubiéramos recibido lavamiento por la palabra y regeneración por el Espíritu Santo. Por eso, cuando exigimos una serie de condicionamientos a la gente para que puedan llegar al Señor y para que puedan tener comunión no con el Señor, sino con nosotros, en el grupo mío, de donde yo soy parte y donde a lo mejor tenga la idea que yo soy la batuta, el jefe y la constitución, el dueño de eso, tan común hoy día en las gentes que dirigen en medio del pueblo de Dios, que se engancharon a un ministerio, que no fue que el Señor lo llamó,
sino que tuvieron la capacidad humana para imponerse sobre los otros y naturalmente para mantener esa posición ilegal tienen que vivir haciendo una serie de cosas, todas contradictorias, opositoras directamente al propósito de Dios. Que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude. Si Jesucristo está en mí, yo no estoy reprobado. Y ese es un buen detalle para concluir esta idea, ser reprobado. Nosotros fácilmente llegamos a la conclusión de que una persona, porque ha cometido muchos errores, ha hecho cosas indebidas, pues nosotros entendemos que esa persona está reprobada, que ya no tiene oportunidad, que ya no puede ser salvo. Pero todo se trata de que yo no quiero que se me acerque, porque según dicen los predicadores de oficio, yo tengo mi vestidura blanca, demasiado digna, y no quiero que se me pegue nadie para que no me ensucie mi traje de santidad. Claro, eso solamente está en la mente de aquellos que realmente no han nacido de nuevo, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, se juntó con todo el mundo y le dijo con toda franqueza a los discípulos: bueno, el que de ustedes quiera ser el primero, sencillamente va a ser vuestro servidor. Nosotros hemos dicho que no hay nada de malo en que yo quiera ser el primero, si estoy dispuesto a servirle a los otros, porque usted habrá notado que el que sirve no tiene vacaciones. El que sirve está siempre de servicio, porque eso es lo que es, un servidor. Entonces, hay un viejo refrán que decimos ahora: la gloria es para Dios, pero el figureo es para mí. El que sirve no puede figurear, porque está para servir. Y si no, piénselo, en estos mismos días de festejos en la familia, piénselo, si mamá, las hermanas mayores, los hermanos mayores de la familia y hasta los vecinos cercanos a la familia pudieron figurear mucho. No, porque si se hizo un buen buffet, una buena comida, si se cocinó lo que le gusta a Juan, Pedro, Andrés, Luis, Miguel, Rafael y todo lo otro, sobre todo las madres son capaces de recordar qué le gustaba a Andresito cuando era chiquito. Y a lo mejor Andresito vive en Rusia, pero vino y mamá quiere hacerle eso. ¿Cómo puede figurear la vieja? De ninguna manera. Ni la hermana mayor, porque está de servicio. Y qué bueno que lo digamos así tan familiarmente, porque Jesucristo dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y les explicó a sus seguidores: miren, el Hijo de Dios no vino a ser servido, vino a servir. Entonces, independientemente de toda la suntuosidad del culto moderno, incluyendo esa parafernalia deslumbrante que se compra con dinero, con el poder de la convocatoria y con el poder de la publicidad, eso se queda aquí, hermano. Eso no llega al cielo. Eso no glorifica a Dios. A fin de cuentas, nosotros no vamos a tener aquí
un coro de ángeles para que alaben a Dios ahora. Porque ahora tiene que alabarlo usted y tengo que alabarlo yo. Y a lo mejor usted tiene la voz más hermosa del mundo, pero yo no tengo eso. ¿Y qué hacemos? Usted me ordena que me calle para que cante el coro de los que cantan bonito. Ah, pero yo no tengo la culpa de no tener una voz privilegiada como la de los otros. Es por eso que la Biblia no especifica en ese tipo de cosas. La Biblia lo que dice es que presentemos el fruto de labios puros que glorifique el nombre del Señor. Así que usted con su voz espléndida y yo con mi voz áspera, que esa es la que tengo porque eso vino conmigo, eso es original y yo no lo puedo comprar ni cambiar. Usted tendrá que tolerarme que yo cante con mi voz fea, sí, pero que me deje glorificar a Dios. Y usted debe tener un grado de amor suficiente, por lo menos para tolerarme. Y usted dirá, ¿y esas cosas pasan? Sí, hombre hermano, usted sabe que pasan. Y todo eso entra dentro de este asunto de probarnos a nosotros mismos si estamos en el Señor, a menos que no estemos reprobados. Probarnos a nosotros mismos si estamos en el Señor, a menos que no estemos reprobados. Hermano amado, hermana amada, y en lo personal, ninguno de nosotros puede ser evaluado en la justa dimensión del Señor que no seamos nosotros mismos. Usted sabe si tiene comunión, y yo también lo sé. Que lo disimule, que lo arregle, que lo pinte, que lo decore, que le ponga música, que le ponga melodía, usted sabe, y yo también. Más nos vale hacer las cosas en el orden establecido por Dios hasta que tengamos una posición en la que no seamos reprobados, en la que el Señor nos acepte como somos. Usted me acepta a mí, yo le acepto a usted. Y trabajamos como colaboradores del reino de Dios. Y usted dirá, ¿y por qué tanto argumento sobre eso? Ah, porque el sistema teológico y conciliar ha hecho exactamente todo lo contrario. Mire que hemos hablado muchas cosas, pero es todo lo contrario a eso. ¿Por qué? Ah, porque el sistema quiere manejarlo a usted. Y el sistema quiere manejarme a mí. Y la única manera de manejarnos a los dos es situándonos en posiciones diferentes para poder usufructuar las mentiras que nos venden, porque nos las venden y nos las imponen. Eso es lo que hace el sistema religioso y conciliar, teológico. Por eso, hermano, asegúrese de que, o asegurémonos de que, el vínculo de comunión que nos une sea el que realmente aprueba la palabra de Dios. Porque Dios no le va a decir una cosa a usted y otra a mí. Aunque hay una verdad que usted debe respetar y yo también. En el trato del Señor para cada uno, usted tiene su propia experiencia y yo tengo mi propia experiencia. ¿Qué permite de que a pesar de tener usted una experiencia en cualquier sentido y yo otra, sigamos dispensándonos el grado de distinción que le ha dado el Señor a usted, el grado de distinción que me ha dado a mí, su amor, su gracia, su misericordia, su tolerancia, su medida de fe,
su amor, todo eso, ¿qué permite que permanezca en nosotros? Oh, el vínculo de su amor, que es exactamente el mismo para usted y para mí. Por eso tenemos la gran bendición de disfrutar esa amabilidad y ese buen trato de Dios que nos permite amar lo que el Señor ama y rechazar lo que el Señor rechaza, por encima de lo que usted piense y por encima de lo que yo piense. Usted no se impone sobre mí, ni yo me impongo sobre usted. Pero eso no se puede hacer con 10.000 doctrinas diferentes. Y usted dirá, ¿y qué hacemos entonces? Prescindir de eso. Repetimos, eso no se puede hacer con 10.000 doctrinas diferentes. ¿Qué hacemos entonces? Prescindir de eso. ¿Pero por qué prescindir? Porque es contrario a la palabra de Dios. Porque es mentira, porque es engaño. Porque es la manifestación del reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas es manejado por Satanás, los demonios y las malicias espirituales. Y si usted y yo permitimos y entramos dentro de esa vorágine, dentro de ese horno ardiente, dentro de esa maldición ancestral, pues no vamos a poder entonces disfrutar de la verdadera libertad del Señor. Y no vamos a tener nunca una verdadera unidad de propósito en Cristo. Sí, en Cristo. No en su experiencia, no en la mía, no en su apellido, no en el mío. No en su sabiduría humana, en su capacidad humana y en la mía. No. En la gracia, en el poder, en la misericordia, en el poder de la resurrección de que habla la Biblia. Entonces, hermanos amados, ojalá que, ya para concluir, usted tome en consideración lo glorioso que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo glorioso que es el perdón, lo glorioso que es la esperanza de la vida eterna, lo glorioso que es poder sembrar la esperanza de Dios en la vida de los otros en cualquier sentido, lo glorioso que es poderse apartar de todo aquello que solamente es apariencia, de aquello que nos deslumbra, que llama tanto la atención, pero que no sirve más que para mantenernos entretenidos dentro de los límites de la influencia de nuestra antigua naturaleza adámica, que siempre nos conduce fuera de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude y por favor, que le quede esto, porque ya no tenemos más tiempo, queríamos leer otra porción bíblica, pero lo dejamos hasta aquí. Que le quede este recuerdo al inicio de este año. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Oiga, tome eso muy en serio. Deje que Jesucristo esté con usted. Yo voy a hacer todo el esfuerzo de que esté conmigo, porque si no está, entonces estamos reprobados. Qué doloroso tener que decir que el sistema
teológico y conciliar, el sistema religioso bíblicamente está reprobado. Así que haga su propia evaluación. Nosotros la estamos haciendo con mucha seriedad y no permita que la gracia bienaventurada que el Señor le ha dado a usted y me ha dado a mí sea obstaculizada por ninguna cosa en el mundo. Sencillamente por lo que dijo Cristo. ¿Qué aprovechará un hombre o una mujer si abarca, si granjea todo el mundo y pierde el alma? Hermano, hablamos de condenación o de salvación. Tomemos la decisión de salvarnos, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, hermanos amados. Mañana, o no, ahora sí es el lunes. El lunes, si Dios quiere, volvemos de nuevo con Biblia pura. Vaya a su congregación, dignifique a sus ministerios, lleve sus ofrendas y lleve sus diezmos donde haya alfolí. Si hay alfolí en su congregación, llévelo sus diezmos ahí. Si sus diezmos van a ser tomados para otra cosa, ahí no hay alfolí. Dele sus diezmos a un hermano necesitado, que con ese propósito dice la Biblia que haya diezmo, alfolí y alimento en la casa de Dios. Hasta el lunes, si Dios lo permite. Dios le bendiga.